mi nombre es Andrés Velázquez, el creador del programa Hable con Poder. Hoy vamos a ver el capítulo 3. El capítulo 3 es acerca de las técnicas de respiración y vocalización. Como parte del proceso de respiración es importante tener en cuenta que hay que estar tranquilo en todo momento. Hay que estar tranquilo porque pues, no se trata de que cada vez que vas a estar enfrente de un público estés acelerado o con cosas pendientes que hacer. Por eso es importante que cada vez que tú vayas a preparar un programa o un discurso o vayas a preparar una agenda para un auditorio, tienes que ponerte en la posición de una persona completamente tranquila. De esta manera pues vas a lograr que esa tranquilidad se refleje hacia tu público. La tranquilidad es clave no solamente en el momento de la pronunciación y la vocalización, sino también en todo el proceso de respiración. Esto tiene que ver incluso con aspectos como el tono de voz. El tono de voz es algo que se puede educar, se puede preparar, requiere algo de tiempo, algunos ejercicios y pues obviamente también requiere algo de experiencia, que la gente te retroalimente, que la gente te diga cómo estás hablando, si estás hablando muy duro, si estás hablando muy suave. Hay personas que tienen un tono de voz muy agudo que necesitan neutralizar de tal manera que lo hagan un poco más grave. O hay personas que tienen el tono de voz muy grave y necesitan hacer que el tono se oiga un poco más agudo, bien sea por el tipo de audiencia o por el tipo de auditorio al que están dirigiendo. Esta parte del tono de voz está muy vinculada, como te estábamos diciendo, con la parte de estar tranquilo al momento pues, físico de estar presente allá, pero la tranquilidad también está vinculada con los procesos de pronunciación de la voz, los procesos de pronunciación y al mismo tiempo el acento. Estamos diciendo esto ¿por qué? Porque hay personas que son incluso conferencistas internacionales o conferencistas de una ciudad de tu país o de tu región que tienen que ir a otra parte y los acentos también pueden irrumpir un poco en la comunicación que estás teniendo con tu público. Es importante entonces tener varios aspectos a manejar. Uno es la entonación, otro es la pronunciación y lo otro es tu acento. El acento, la pronunciación y la entonación son todos elementos importantes porque están enlazados los unos con los otros y hacen parte de todo este proceso de neutralización de la voz. Esta parte de neutralización de la voz, así como lo hemos mencionado, hace parte del manejo y el poder que tú tienes sobre tu tono de voz, sobre tu voz. ¿Has estado alguna vez quizás en un auditorio en donde una persona sabe mucho de un tema, sabe muchísimo de su tema, pero habla muy bajitico y no tiene un micrófono? Entonces la gente a la que le gusta tomar anotaciones o a quienes les gusta tomar notas no alcanzan a darse cuenta de lo que esta persona está diciendo. Y asumiendo, por ejemplo, que sea una de esas personas que no utiliza ayudas visuales, pues probablemente si está hablando en un tono de voz muy bajito, la gente no les va a entender nada y vas a generar la percepción en ellos de que o no sabes bien el tema o quizás terminen simplemente por no prestarte atención. Estas son cosas que, como te das cuenta, son importantes de manejar porque así como se maneja un gran miedo al público por distintos factores, una parte del miedo escénico está relacionado con tu tono de voz. Puede que tú tengas muchísimo miedo al momento de hablar en público, puede que tú tengas muchísimo temor de lo que vas a decir, pero si además de eso estás hablando muy duro y eh, alterando, digamos, los sentidos de la gente, o estás hablando tan suave que no están entendiendo lo que tú dices, pues es importante que lo consideres en todo este proceso de sobrepasar el miedo. Hay muchos factores a considerar. Por ejemplo, así como el tono de voz, es importante considerar la expansión en el tiempo que vas a utilizar, la conexión que harías con el auditorio y las maneras en que persuadirías a estas personas. Entonces, en este capítulo vamos a tocar 4 aspectos que son muy importantes.
El primero es tono de voz. El segundo es manejo de tiempo con relación a esta parte de tono de voz, de tonalidad. Y la otra parte es conexión, que va relacionada directamente con la parte de persuasión. Persuasión y conexión están conectadas, aunque suene redundante. ¿Por qué? Porque en la medida en que hagas una conexión con tu auditorio, vas a lograr persuadir a esas personas que están allá. Entonces, pero repetimos. En este caso vamos a tocar 4 puntos. 4. Tono de voz, expansión de tiempo, conexión y persuasión. Como te hemos venido diciendo, todo esto es un tema integral. Es un tema que incluye factores externos y factores internos. Los factores externos son los que no puedes controlar. Los factores internos son los que son intrínsecos a tu personalidad y a tu estilo. Como en este momento lo que queremos es derribar todas esas barreras que te generan miedo, uno de los aspectos que hay que considerar es el primero que mencionamos, que es el tono de voz. Primero que todo, para encontrar el tono de voz apropiado, hay que estudiarse uno mismo. Hay que ver si uno es una persona que habla muy alto o uno es una persona que habla muy bajo. ¿Cuál eres tú? ¿Tú eres una persona que la gente te dice que hablas muy alto o que no se te entiende cuando hablas? ¿O tú eres una persona que al momento de hablar hablas muy rápido o hablas muy despacio? Si te enredas mucho o eres demasiado escueta. Todas esas cosas son importantes. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona, por ejemplo, que habla muy rápido, tienes que empezar a hablar un poco más despacio. Si eres una persona que se extiende demasiado en un tema, pues es importante también que sepas que el tiempo de las otras personas también es importante, aunque la conferencia sea interesante para ellos, quizás haya que tener en consideración este aspecto. Esta parte del tono de voz es quizás un elemento clave de todo este proceso de hablar en público y de romper todos los esquemas que te producen miedo, porque de alguna manera tu tono de voz también refleja tu personalidad, tu estilo de personalidad, la manera en que tú te comunicas con la gente. Piensa cómo eras tú en el colegio, por ejemplo. Piensa cómo eras al momento de opinar, al momento de hablar, al momento de hablar con tus amigos, al momento de opinar en una clase. Y entonces te vas a dar cuenta que incluso desde allá, desde esa época de atrás hacia entonces, uno mantiene casi siempre el mismo estilo, pero como ahora lo vas a hacer a nivel profesional, el manejo de la voz ya se convierte no solamente en un reto, sino en algo que es obligatorio hacer si quieres generar una buena impresión. Entonces, el primer consejo para el manejo de voz es tranquilidad. Tienes que estar tranquila, tienes que tener aislar de alguna manera, apartar tus problemas de tal manera que puedas concentrarte en el tema que vas a tocar, porque el tema que vas a tocar incluye no solamente el tono físico de la voz, sino que además es el tono en que lo estás comunicando. Por ejemplo, no es lo mismo decir, ustedes tienen que hacer una tarea, a decir, eh, bueno, no sé, de pronto les pongo una tarea y si ustedes quieren la entregan o no. Eso es un tono que no necesariamente tiene que ver con el tono físico de la voz, sino con el tono de la intención que tiene la voz, o sea, hacia dónde va dirigido, qué es lo que se quiere lograr con lo que se está diciendo. Es un tono, digamos, autoritario, es un tono más bien sumiso. Entonces, si tú en un auditorio, por ejemplo, lo más seguro es que quieras tener más un tono autoritario que un tono sumiso, debido a que estás enfrente de un grupo muy grande de personas. De esta manera, si tú ves que, por ejemplo, es un grupo más pequeño, tú puedes asumir de alguna manera un tono más sumiso de voz, porque eso te permite generar consenso con las otras personas. Pero si tú eres muy autoritario,
o tienes un tono muy autoritario con un grupo pequeño, las personas se van a sentir incómodas con eso porque van a creer que tú quieres abarcar todo lo que hace parte de la reunión. Por el lado contrario, si tú tienes un tono de voz muy sumiso frente a un auditorio de 500 personas, pues va a ocurrir lo que dijimos que te iba a ocurrir anteriormente, y es que las personas no entiendan lo que tú estás diciendo, o que por el otro lado sencillamente no te presten atención. Entonces, eh, uno de los elementos claves a tener en cuenta es la tranquilidad. La tranquilidad tuya se va a relacionar directamente con la forma en que manejas tu tono de voz y el tono de la comunicación que estás utilizando en este momento. Y el otro aspecto que es muy importante en la parte del tono, de la tonalidad de voz, es que tú tienes que tener en cuenta aspectos como qué le gusta a la gente oír o qué le gusta a la gente ver. Yo creo que tú has oído muchas veces que de alguna manera hay gente que es más auditiva que visual, más táctil que auditiva. Esto lo habla mucho en programación neurolingüística porque hay personas que son muchísimo más estimuladas por el tono, digamos, de un color o por el tono del contacto físico o por el tono de un sonido o de la voz de alguien. Te estoy diciendo esto ¿por qué? Porque hay una teoría basada en programación neurolingüística que dice que el tono en el que estás dirigiendo una conversación o el tono en el que estás dirigiendo un tema está muy vinculada a los distintos tipos de personalidad. El tono, por ejemplo, de una persona que es visual tiene que ser un tono orientado hacia las ayudas audiovisuales. El tono de las personas que es más auditivo, pues quizás van a estar más atentos a lo que tú estás diciendo para que ellos lo puedan entender, y de alguna manera por esta misma razón tienes que estar atento a escoger las palabras apropiadamente. Y por otro lado hay personas que son kinestésicas, es decir, que para ellos es muy importante, no importa si les estás poniendo visuales muy bonitos, con fotos o imágenes muy brillantes y muy interesantes. Quizás a estos tipos de personas kinestésicas les funciona mejor un tono de reunión en el que se manejen ejercicios de contacto. Hasta aquí hemos tocado la parte de tono de voz. De lo que queremos hablar ahora es de lo que se conoce como expansión de tiempo. ¿La expansión de tiempo qué es? La expansión de tiempo no es más que que planear tu exposición. Tú puedes planearla de muchas maneras. Tú puedes hacer un discurso e ir leyéndolo. Y yo no lo recomendaría porque eso le quita conexión al orador con su público. Pero hay casos en donde funciona. Por ejemplo, el caso de los políticos funciona perfectamente. Son oradores que tienen que estar normalmente, digamos, detrás de un atril. No sucede con todo el mundo, y hay también, digamos, conferencias académicas que tienen que ver con esta parte de la que estamos hablando con respecto a la expansión de tiempo, y que no necesariamente están vinculadas con, con la conexión que haya que hacer con el público, debido a que no en todos los casos hay que preparar un discurso, sino que en algunos casos simplemente puede ser una conversación mucho más natural. Hay casos en donde la expansión de tiempo tiene muchísimo más control que en otros. Por ejemplo, si tú tienes una presentación con unos puntos muy específicos, tú vas a tener control sobre tu tiempo. Pero si por el contrario tú eres una persona que se deja llevar por los temas y la conexión que hay entre un tema y otro, o la conexión que hay un tema entre una experiencia tuya o de otra persona, o tú simplemente dejas que el tiempo pase mientras las personas preguntan, respondes, y mientras respondes haces una conexión con el tema relacionado con las preguntas que están haciendo. Están estos dos tipos de individuos. Los individuos que utilizan, digamos, un esquema de tiempo muy concreto, y otros individuos que usan un esquema de tiempo
que es completamente flexible. Entonces, en lo que corresponde a la parte de expansión respecto al tiempo, tú tienes que escoger qué es más efectivo para ti o para tu estilo. Si tener en la cabeza claro lo que vas a decir e irlo diciendo de forma natural, o por el contrario, tener un diseño de unos temas muy específicos. De esta manera probablemente en este caso tú vas a estar volteando a mirar las diapositivas y regresando a poner la cara al auditorio. Algunas personas no disfrutan mucho este tipo de conferencias porque creen que uno está leyendo todo lo que está en las diapositivas. Sin embargo, hay gente a la que le funciona perfecto. Hay gente, y esto es algo que quisiéramos recomendarte que implementaras, hay personas, por ejemplo, que funcionan bien combinando ambas cosas, que manejan un esquema de un discurso o que manejan unos puntos específicos de sus ayudas audiovisuales o de sus presentaciones en PowerPoint o Flash o videos, pero al mismo tiempo tratan de hacer una conexión natural con su público, una conexión que les permita no solamente dar una estructura de contenido, sino que al mismo tiempo interactuar con las personas que te están oyendo. Esa parte de interacción es muy importante y nos lleva al, al tercer punto, que es precisamente conexión con el auditorio. Una vez que has terminado la expansión de tiempo, la extensión de tiempo que vas a llevar para tu conferencia y la manera en que lo vas a distribuir, bien sea con algo muy estructurado o algo desestructurado, tienes que empezar a pensar en los distintos tipos de personas que puedan aparecer en tu auditorio. Puedes empezar, solo para empezar, puedes empezar a pensar en, en los distintos tipos de edad que puedan haber. Por ejemplo, si vas a estar dirigido a jóvenes, quizás hayan jóvenes que todavía están en el colegio, pero que todavía está en la universidad, o gente que está recientemente graduada pero ya está trabajando. Digamos que estas personas son completamente distintas a si tuvieras que dirigirte a padres de familia, a personas que ya llevan mucho tiempo trabajando, que su enfoque es completamente distinto porque ya no tienen las actividades que tienen las personas en la universidad. Si vas a dirigirte a una mayoría de mujeres, pues probablemente vas a querer hablar más de experiencias relacionadas con las mujeres o relacionadas contigo mismo. Tú vas a hacer una conexión muy efectiva, si eres mujer vas a hacer una conexión muy efectiva con las mujeres desde tus propias necesidades, desde tus propios esquemas, porque es lo natural. Sin embargo, hay personas que, y sin importar si son hombres o mujeres, tienden a tener una influencia de su personalidad un poco más masculina siendo mujeres, un poco más femenina siendo hombres. Esta es la razón por la cual hay personas que siendo hombres conectan mejor con mujeres y siendo mujeres conectan mejor con hombres. Claro, lo ideal es que tú estés en un punto intermedio, pero lograr los puntos intermedios requieren tiempo, requieren experiencia, requieren práctica y nosotros queremos que la adquieras, pero eso va a tomar un poco más de tiempo y un poco más de reflexión. Hay otros puntos de conexión, otros puntos relacionados con la conexión con el auditorio y es el nivel, digamos, el nivel de formación o el nivel educativo de las personas. Tú no puedes hablarle a unas personas de la misma manera si están, volvemos otra vez, si están en el colegio, a si están en la universidad o si ya están trabajando o si ya llevan muchísimo tiempo como empleados o incluso es muy distinto hablar al empresario. Entonces, se puede hacer una conexión, digamos, también pensando en el nivel educativo. Aunque esto puede de pronto generar un poco de controversia, también los niveles socioeconómicos de las personas o los estándares del nivel socioeconómico de las personas es importante. Es importante ¿por qué? Pues porque tú sabes, por ejemplo, que hay personas que si no tienen acceso a la tecnología, pues no vas a poder enfocarte mucho en temas de tecnología. O si por el contrario son personas que tienen, digamos, están en el rango de los 60 a los 80 años, quizás los temas que les interesen van a ser completamente distintos a los temas
que les interesan a personas entre los 20 y los 30 años. Entonces, ese tipo de conexiones parecen muy lógicas, como que, pues sí, es que es lo más lógico. Irónicamente, hay gente que sabiendo que es lógico y que entienden que es lógico por su lógica personal, igual no lo llevan a cabo o no lo entienden. O preparan una presentación dirigida a un público genérico y resulta que eso es un gran error, porque preparar una presentación sobre una temática de manera, de manera genérica está bien, pero exponerla de manera genérica es incorrecto, porque al exponerla de manera genérica no estás creando conexión. Por el contrario, lo que estás estableciendo es una barrera. Y lo que menos queremos en este momento, en este tema de hablar en público, es precisamente crear barreras, porque son las barreras las que nos crean miedo. Y son las barreras las que nos devuelven a nuestras viejas frustraciones y se convierten automáticamente en miedo. Entonces, la conexión, como te hemos dicho, es muy importante. Es importante porque tienes que estudiarla, tienes que ver a quién está dirigido y muchas empresas que son especializadas en dirigir este tipo de capacitaciones, entrenamientos, tienen incluso unos cuestionarios, unos pequeños cuestionarios que estoy completamente seguro hay miles y miles disponibles en internet, es cuestión de buscarlos, se puede buscar eh, como evaluación de públicos o evaluación de auditorios, son dos palabras claves que le pueden servir para buscar este tipo de recursos y ahí te vas a dar cuenta eh, de cómo hacer una autoevaluación, una autoevaluación tuya con respecto a tu auditorio y cosas que tienes que tener en cuenta. Aspectos como la edad, aspectos demográficos, por ejemplo, donde se incluye la edad, o aspectos demográficos donde se incluye en qué lugar viven o de qué lugar del país son, o si tienen hijos o son solteros, que es un tema muy interesante sobre todo para el día de hoy, para nuestra generación es muy interesante darte cuenta que ya ahora cada vez más hay muchas personas que sencillamente han decidido no tener hijos. Cada quien tiene sus razones, pero mira por ejemplo que estas personas a quienes estás dirigiéndote en un momento determinado con un tema, no van a tener las mismas motivaciones un grupo de personas que todos son padres de familia a personas que todavía viven en sus casas con sus familias, con sus padres, o personas que tienen hijos y personas que no tienen hijos. De esta manera, tú, por ejemplo, si vas a dirigir un tema sobre creatividad y vas a hablar sobre creatividad y vas a poner ejemplos relacionados con la creatividad porque es importante para que la entiendan, tú a personas que no tienen hijos y que pasan la mayor parte del tiempo en sus empresas, les vas a poner ejemplos y ejercicios de creatividad completamente distintos. Pero si tú tomas a un padre de familia que está preocupado por sus hijos y quiere conocer técnicas de creatividad, pues tú qué vas a hacer? Vas a poner ejercicios relacionados con la creatividad, pero que estén relacionados con el desarrollo de la creatividad de sus hijos. En ese momento, tú haces una conexión. Cuando hablamos de conexión con el auditorio aquí, estamos hablando no solamente de conectarte con todo el auditorio, estamos hablando, aunque parezca imposible, de conectarte con cada persona, con cada individuo. Eso quiere decir tratar de detectar de una forma muy intuitiva cuáles son las necesidades de la gente. Eso parece brujería, porque además, pues, ¿cómo va uno a leerle la mente a un grupo de personas, a un grupo grande, pequeño de personas y saber cuáles son sus necesidades? Entonces es muy complicado, a no ser que seamos magos, o que seamos prestidigitadores, o que seamos, no sé, brujos, y como eso no es lo que somos nosotros, lo que queremos es que tú desarrolles, digamos, una parte de esa personalidad intuitiva, en la que si muchas veces no te das la oportunidad de pensar cuál es la personalidad de las personas a las que te vas a dirigir, pues al menos pienses cuál puede ser tu estilo. Uno se puede dar cuenta del estilo de la gente para crear conexión simplemente mirando la forma en que se visten. Por ejemplo, si tú ves una mujer que se viste con muchos colores, quizás puedas asumir o darte cuenta que es una persona
completamente extrovertida. Si ves que es una persona que se viste más con tonos grises, con tonos azules oscuros, negros, marrones, quizás estamos ante una persona un poco más conservadora. Ante una persona conservadora y ante una persona completamente extrovertida o introvertida en el caso de los conservadores, tú puedes perfectamente escoger un tono completamente distinto de tu comunicación. Escoger el tono de tu comunicación por ese tipo de aspectos es clave para generar conexión con el auditorio, no solo con las 500 o 1000 personas que puedes tener en ese momento enfrente tuyo, sino con esas personas con las que estás bien reunida en un espacio pequeño, que puede ser bien una reunión de trabajo o una reunión completamente informal. Habiendo terminado con esta parte de la conexión, quisiéramos tocar un tema que es el cuarto punto del capítulo 3, que está relacionado con la parte de persuasión. La parte de persuasión es, está muy intrínseca en lo que es la psicología de las personas, en lo que está directamente relacionado con el comportamiento de las personas, el comportamiento de la gente, la conducta individual. Quiero que pienses por un momento, por ejemplo, en el comercial más reciente que hayas visto, que te haya impactado muchísimo. Vas a pensar por 3 segundos o 5 segundos. ¿Ya lo pensaste? Probablemente sí. Mi pregunta sería ¿cuál? Como sé que no te puedo oír cuál es, quizás yo pueda decir que uno de ellos o el cual pensaste sea Coca-Cola. ¿Por qué Coca-Cola? Coca-Cola tiene una trascendencia muy grande en lo que corresponde a la persuasión y además tiene una herencia muy grande en toda esta parte del manejo de las emociones. Así como la conexión está directamente relacionada con la parte de las motivaciones, la persuasión está relacionada directamente con la parte de las emociones. Coca-Cola es una de esas marcas que conecta, pero que conecta a través de las emociones. Lo que queremos no es que te transformes en una lata de Coca-Cola para lograr persuadir a la gente, o tampoco queremos que te disfraces de formas alusivas a cosas que sean muy persuasivas, porque hay cosas que pueden generar distorsión con tu público. Pero si queremos que encuentres eh, ejercicios o que encuentres dinámicas o que encuentres formas distintas de hacer una entrada en el auditorio o que encuentres formas distintas de empezar con un tema, que manejas diferentes colores, diferentes, eh, no sé, por ejemplo en tus ayudas audiovisuales, diferentes tipos de letras, diferentes fondos, diferentes fotografías. Todas estas cosas, por ejemplo, que son una ayuda, hacen parte del proceso de persuasión. El proceso de persuasión es visual en este caso. Tú puedes persuadir visualmente y puedes persuadir también desde la parte no visual. O puedes persuadir desde lo corporal o desde lo no corporal, o sea, desde lo verbal o desde lo no verbal. Hay muchos ejemplos de persuasión, hay muchas modalidades de persuasión o hay muchas técnicas persuasivas. No sé cuál podría llegar a ser tu favorita. También en internet se pueden encontrar muchísimas y son muy útiles a propósito. Pero para nosotros, por ejemplo, es clave en este aspecto de la persuasión es conectar con lo emocional. Al tú conectar con lo emocional, estás conectando con, con esas cosas que tienen las personas dentro de su corazón y también dentro de su mente que tienen, que los llevan a su pasado o que los llevan a momentos interesantes de su vida, a momentos importantes y relevantes de su vida. La persuasión, por ejemplo, es aquello que te incita a comprar algo, o la persuasión es aquello que te incita a seducir a una persona. Por ejemplo, eh, qué es lo que más te seduce a ti, por ejemplo, como mujer? ¿Qué es lo que más te seduce al momento de conocer a una persona? Eso que esas personas están utilizando hacen parte del proceso persuasivo.
En algunos casos es natural, en otros casos es completamente artificial o simplemente está mecanizado. Pero esto es algo que muchas personas utilizan y actualmente, aunque no lo creas, hay personas que se dedican a enseñarle a otras cómo persuadir hacia hacia las relaciones de pareja. Hay una película muy conocida con este tema que es Hitch, que es un profesional en áreas de mercadeo, publicidad y comunicación que se dedica a enseñarle a los hombres a persuadir a las mujeres. ¿A persuadirlas para qué? Para que logren tener con ellos una relación estable, una relación emocional. Entonces, la persuasión, piénsalo desde ese punto de vista, es como conquistar personas. Y en este caso, tú lo que quieres es conquistar un público. Esas personas que están allá enfrente tuyo, quizás en un futuro cercano, lejano, van a ser eh, personas que te contraten para otra charla, o son personas que luego, después de eso, te inviten a tomarte un trago, a conversar con ellos. Todo lo que ocurre después de una conferencia o todo lo que ocurre después de hablar en público, que sea positivo, está relacionado con la persuasión, con lo persuasivo. Es interesante, por ejemplo, ponerse a pensar qué son esas cosas que lo persuaden a uno. Yo le decía a un amigo en estos días que la razón por la cual yo veo una película no es porque la película por sí sola me persuada. A mí me persuade es lo que la gente dice de la película, por ejemplo. Y esto, la naturaleza de nosotros es muy dada a esto. Cuando alguien dice, es que fulanito de tal me dijo que la película es muy buena. Entonces uno dice, bueno, pues sí, es interesante, pero el hecho de que me lo diga esta persona no significa que en realidad la película vaya a ser buena. Pero si esta misma opinión de una película lo oyes de 10 personas, de 20 personas o incluso de 50 o 100 personas, ¿cómo está siendo persuadida en este momento? Está siendo persuadida de una forma constante, de una forma eh, eh, completamente coherente con lo que la gente está diciendo respecto a esta película. Yo soy muy dado a eso. De la misma manera, si tú, por ejemplo, en una presentación quieres persuadir a alguien o a un grupo de personas, tú puedes utilizar, por ejemplo, datos estadísticos o frases muy famosas de personas muy reconocidas. Las frases célebres funcionan perfecto para la persuasión. Otra cosa que funciona muy bien para la persuasión son las recomendaciones de otra persona. Por ejemplo, decir, eh, esta presentación que estamos haciendo la han comprado la mayor parte de los gerentes de recursos humanos de las empresas multinacionales en Latinoamérica. Entonces, esto es un dato persuasivo, es un dato que te está diciendo que la información que te estoy dando ya ha sido utilizada de forma práctica por personas que tienen altos niveles o altos rangos y esas cosas son persuasivas para nosotros. Cuando nos dicen que alguien importante está utilizando algo. Hay una técnica en investigación de mercados que se llama cool hunting. Cool hunting es, a palabras menos sofisticadas, es la búsqueda de las tendencias, la búsqueda de lo que está de moda, la búsqueda de lo interesante. Todas esas cosas que la gente está siendo persuadida por son aspectos como la ropa o los accesorios, cosas que están muy relacionadas con la moda. Hay temas que están de moda, por consiguiente, tú puedes utilizar temáticas que sean persuasivos solo por el hecho de que estén de moda. Este es el caso, por ejemplo, de las redes sociales. Como las redes sociales están de moda, las redes sociales se han convertido en un elemento persuasivo. Decir, por ejemplo, que un programa de televisión tiene una página conectada con Twitter o con Facebook o con LinkedIn son aspectos persuasivos que llevan a captar la atención de las personas hacia un área de interés tuyo, pero que también les puede servir a ellos. La persuasión es 100% psicológica, desde la mayor parte de los puntos de vista y digamos que su gran fortaleza
es el aspecto psicológico. Por consiguiente, para persuadir es necesario establecer esa conexión de la que habíamos hablado anteriormente. Como te hemos dicho, hemos tocado 4 aspectos importantes de este capítulo. Uno es tono de voz, el otro es expansión, el otro es conexión y el otro es persuasión. Recuerda que la parte de expansión se refiere a la parte de tiempo. Todo esto es importante, ¿por qué? Porque en la medida en que tú obtengas información de estos 4 elementos, tú vas a poder mejorar cada vez más tus técnicas, en el manejo del tono de voz y de la respiración. Al conocer a tu público desde el tono en el que tienes que dirigirte, desde el tiempo que tienes que utilizar, desde la conexión que puedes entablar con ellos y desde los elementos persuasivos que vas a lograr con ellos, todo esto hace parte de la tranquilidad que te puede causar o no manejar un tono de voz apropiado. Con esto finalizamos el capítulo 3 y lo que viene a continuación es un ejercicio que nosotros quisiéramos que implementaras. Es un ejercicio muy sencillo y es que con un lápiz en la boca intentes articular un discurso corto, puede ser una línea, 5 o 10 líneas. De esta manera tu boca se va a acostumbrar a cierto tono de voz que tienes que utilizar y puedes utilizar también de alguna manera un sistema en el que registres sonidos tuyos o una grabación que te permita ver cómo cambia tu tonalidad de voz utilizando siempre un lápiz en la boca. Eso es un buen ejercicio que te puedes realizar. Con esto terminamos el capítulo 3 y nos vemos en el siguiente capítulo.